NPI presenta Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Bienvenidos. Buenas noches, estimados amigos, nuevamente con ustedes en su programa Enredarte y Cultura. Hoy nos vestimos de gala, está con nosotros un personaje que tenemos la oportunidad de que esté aquí en Irapuato por el motivo de la presentación de un libro y la inauguración del tercer Salón de la Fotografía en el CREA. Y bueno, me da mucho gusto que tenerte aquí, es un honor. Gracias. Para quien hacemos fotografía, para quienes hemos hecho fotografía documental y en lo personal, para mí pues es un regalo que estés aquí. Gracias, gracias. Y bueno, pues el motivo de este programa va a ser platicar sobre el libro que se presenta en Irapuato, El sentido de mirar, que es los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano. Quienes no han oído los hermanos Valtierra, que dudo que sea mucha gente, porque los hermanos Valtierra son un referente en la fotografía documental y fotoperiodismo en este país, por su portal, por su revista, por todos los trabajos que han hecho. Si ustedes tienen la inquietud de ver los pies de foto de todos los periódicos mexicanos y de unos del extranjero, dicen Foto, Agencia Cuarta Oscura. Pues se trata de ellos. Platícanos, Eloy, ¿cómo nace este libro? Tú naces en una familia de muchos hermanos, pero que 4 de ellos están involucrados en este tema de la fotografía. Pero el sentido de mirar, ¿qué te dio por hacer esto? Que para mí son 3 libros. Sí. Un libro gráfico, sí, de fotos, un libro histórico de cómo ha sido el proceso del fotoperiodismo en México y un libro anecdótico de ustedes como hermanos en el mundo de la fotografía. Pues sí, fíjate que este es un libro, bueno, la idea original del libro es, viene de esta, bueno, uno tiene ya varios años en la profesión y ve cómo van los datos, los conocimientos, las anécdotas, toda la información que se va generando en el fotoperiodismo, también vas viendo cómo se va perdiendo. Entonces, yo vi como una necesidad de ir sistematizando, es decir, tomando estos datos, acomodarlos, tenerlos, y publicarlos en un libro. La idea original era hacer un recuento del fotoperiodismo en México, y entré yo a la Facultad de Artes y Diseño para hacer mi maestría en arte, en arte, y la idea de esta fue reducir mi campo de trabajo, ¿no?, de acción, es decir, no todo el periodismo, y me dijeron, bueno, pues hazlo sobre tu caso, ¿no? ¿Por qué no hablas sobre ti y tu obra? Y no se me hizo como lo más conveniente, entonces busqué un justo medio y pues bueno, no fue ver muy lejos, sino ver dentro de mi familia que había 4 fotoperiodistas. Entonces esa es la idea de hacer este libro, es hacer un recuento del fotoperiodismo mexicano y ubicar a estos 4 fotógrafos mexicanos también que han trabajado durante mucho tiempo y han hecho proyectos importantes, desde para los medios a los que se ha colaborado y también para los proyectos que hemos hecho nosotros mismos, como mencionas Cuarto Oscuro, Icon y otras expresiones que hemos hecho y que entonces era importante resaltar ese hecho, pero pensando también en esa idea de ir sumando a la historia de la fotografía mexicana pues estos personajes que a veces pueden pasar al olvido, ¿no? Eloy, es complicado en este país hacer un libro de fotografía sobre la fotografía, porque bueno, estamos acostumbrados a que cuando compras un libro es porque vas a ver gráficas, vas a ver fotos, sí, y vas a ver un pie de foto nada más, pero aquí es un libro histórico. Tú empiezas desde prácticamente haciendo un homenaje a Daguerre y luego los hermanos Mayo, los Casasola, la entrada del 35 milímetros con las Leicas, que ellos son las que las trajeron a México. Pero es difícil meterte en el mundo editorial, un libro fotográfico, o
ha sido un éxito el libro precisamente por quienes son, porque los libros tienen dos maneras de venderse, por el autor y por el contenido. En este país, y en el caso específico de una fotografía, ¿qué me puedes platicar sobre este tema en particular? Pues fíjate que yo estoy estoy haciendo este proyecto desde mi posición. Yo sé que el tema es muy interesante. Yo he tenido mucha aceptación del libro, ha habido mucha aceptación, y yo creo que, como me comentas del tema de lo que implica el libro, yo creo que es un libro, es un producto, pues yo creo que no en la industria editorial, por lo menos del área fotográfica, se había planteado en ese modelo. Es un modelo en el que, tú bien comentas, tiene la historia, tiene estas etapas de vivencia. Yo también creo en una frase que se ha hecho, que dice: la infancia es destino. Y entonces, para mí, contar la historia de estos 4 personajes desde adentro, es decir, desde el conocimiento de detalles que quizá no son tan públicos, pero que desde mi punto de vista creo que son relevantes para entender al personaje, para entender al autor, para entender al artista, y creo necesario presentarlo. Entonces esa es otra parte del libro que es para cada uno de los fotógrafos que están citados. Hay una parte. Después hacemos un análisis sobre la obra, que eso ya lo vemos quizá en muchos libros, que es el trabajo, un poco la experiencia, cuáles los aportes que generan estos proyectos, y su relevancia un poco en los contextos que fueron hechos. Pero también hay una parte en el libro que es ese análisis estético, ¿no? Conceptual de la fotografía. Y yo creo que todos estos elementos puestos en un libro, pues es una apuesta, yo creo, nueva en ese sentido, y en las universidades lo he presentado y ha sido muy bien aceptado, ¿no? Muy bien recibido. La gente de repente te manda comentarios al respecto, y pues te das cuenta que ya lo están leyendo, ¿no? Vamos a un corte. Estamos en su programa en Red Arte y Cultura. Le recordamos visitar www.noticiasnpi.com. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia, Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Estamos de regreso con un personaje muy interesante en la vida política, periodística, social de este país, que es Eloy Valtierra, con su libro El sentido de mirar, que es una historia del fotoperiodismo en México. Entonces, Eloy, este libro lo hiciste en homenaje a tus hermanos. ¿Ellos participaron o tú les platicaste, saben qué, tengo leído hacer un libro, voy a hablar de ustedes? O dijeron, a ver, espérame, somos un equipo y vamos a participar, porque ahí le das mucho, respetas mucho la edad, por decir así, o sea, le das, ahora sí que abres con Pedro, que es, me supongo que el mayor de la familia, el que tiene un poquito más historia en esto, y te vas cronológicamente, pero ¿cómo participan tus hermanos en este proyecto tan interesante? Pues mira, el libro, bueno, yo lo planteo en la facultad, lo aceptan, y pues bueno, en la familia conocemos muchas cosas, yo tenía ya preparado eso, pero cuando les comento a mis hermanos que estoy haciendo el libro y que me interesa que ellos también participen,
bueno, cada uno de ellos se ha ido especializando, que el libro lo plantea también en eso. Y bueno, vamos haciendo entrevistas, vamos platicando, estamos en unas charlas para ir como sumando información para el libro. Ellos todos participan con la misma actitud y muy bien para que el proyecto funcionara y llegáramos a un buen producto. No lo planteo. Yo creo que el libro en sí mismo es casi un homenaje, pero yo no lo planteo de esa manera, pero sí me interesa. Y digo, por ejemplo, en el caso que un capítulo para Pedro, y es el primer capítulo cuando ya después de la historia, está un retrato que yo le hago, y estos diálogos, primero la parte, esa, vamos a decir, conversación que tenemos en la familia, y lo vamos postrando de esa manera, ¿no? El capítulo de Pedro, que yo le llamo el creador nato de imágenes, es para mí, en esa manera de estudiar y de entenderla al fotógrafo. Yo he participado de Fundación de Cuarto Oscuro y han pasado muchos fotógrafos por ahí, y pues yo siempre he sido como la persona como indicada para ir como preparando, dándoles enseñándoles a los jóvenes que se van incorporando al trabajo, y en esa manera de analizar al fotógrafo, cómo ve, qué ve, cómo lo transmite, vamos a decir, características que me he ido desarrollando en el trabajo fotográfico y en el trabajo con el equipo fotográfico. Pedro, desde mi punto de vista, ya analizándolo a él como un objeto de estudio, como un sujeto de estudio, perdón, creo que es un fotógrafo, es un gran fotógrafo, pero iba a ser un fotógrafo en el punto en donde hubiera nacido. Es un personaje que puede componer, puede hacer una obra fotográfica, ¿no? Como lo hemos visto en muchísimas. Es un fotógrafo prolífico, exageradamente prolífico. Yo creo que es de los más prolíficos en la fotografía en el país, en México, quizá en América Latina. Sí, estoy de acuerdo. Es un fotógrafo que en cualquier momento él puede hacer una gran obra. Y tiene una particularidad, tiene un talento natural para poderse desenvolver y para poder llegar y lograr Tú describes de una manera muy especial. Fíjense. Bueno, a Pedro lo llama el creador nato de imágenes. Victoria, una fotógrafa entre varones y sin complejos. Y a Rodolfo, que es el menor de los hermanos, fotógrafo de las urbes y marginados. Rodolfo, de lo que yo conozco de él, ha dedicado su vida fotográfica a la cobertura de conciertos, de festivales, todo lo que está de cuestión de música, de los chavos, sí. Así. No sé si él hubiera sido más grande en la época de Avándaro, yo creo que él estaría ahí. Sí, hubiera estado seguramente. Lo de tu hermana, he visto poco su trabajo gráfico, pero bueno, la describes muy interesante, ¿verdad? Sí. Una fotógrafa entre varones. Sí. Y tú no te autologias, pero por lo que leí del libro, tú, de alguna manera, me llama mucho la atención de que tomas tu entrada a la fotografía tomando en cuenta los sentidos. Tuviste un problema de salud en un sentido que parece ser que perdiste parte de la audición, y eso hace, y que biológicamente es cierto, pero no lo había dicho la gente así, tus otros sentidos se agudizan. Entonces yo no sé si el título, el sentido de mirar, tiene que ver con que al fallarte un poquito la audición empiezas a ver distinto. Y aquí está nuestro amigo Tyson, hemos platicado. Hay gente que dice, oye, ¿tú das clases de fotografía? No, yo enseño a mirar, yo enseño a ver. Entonces, hablas de tus hermanos, muy padre, pero platícame. Tú tuviste un problema y empezaste a agudizarte, y eso es interesante. Pues sí, realmente es una manera como puede uno interpretar de esa forma. Y te agradezco, creo que le has dado en el punto clave, ¿no? Y el sentido de mirar, mi sentido de la vista, pues se agudizó al otro faltar de alguna manera. Y entonces, pues yo creo que, y a veces lo pienso, y a veces lo quiero decir, o a veces lo digo, pero a veces quizá puede ser pecar de
de creer como que uno tuviera una habilidad mayor al común de la gente, pero puedo no leer a lo mejor todas las palabras de los labios, pero puedo ver el lenguaje corporal, claro. O sea, en toda su extensión. El lenguaje visual. El lenguaje visual, ¿no? Y eso parte, y yo lo relaciono con esa manera de mirar de mis abuelos, de la gente en el rancho, que yo digo que habla poco, pero mira muy profundamente. Mi abuela, recuerdo, en ese mismo sentido de mirar, cómo podía darse cuenta que alguno de los personajes que veía a lo lejos, quizá de un cerro a otro, y podía saber que estaba enfermo, solo por la actitud del cuerpo al caminar. Entonces, yo creo que, bueno, a lo mejor todos los seres humanos tenemos esa posibilidad, pero la vamos quizá desechando o las vamos durmiendo esas posibilidades por nuestras necesidades, porque nos movemos en la ciudad y porque ya no es tan necesario a lo mejor tenerlas. Pero quienes, como en mi caso, no tuvimos esa posibilidad, pues entonces ese sentido de mirar se agudiza y puedo leer, puedo ver muchas cosas y que eso me permite para yo hacer el clic, ¿no? Hacer ese momento que estoy buscando en la toma. ¿Pensaste en el título del libro y luego la historia, o el título salió al final o durante la historia? El título nació ya cuando estaba planteado hacer el libro público, ¿no? Estuvimos discutiendo con el editor, con José María Espinaza, con Víctor del Real, el tema, y salió, y como tenemos que buscar un título muy corto, que diga muchas cosas, que no sea tan largo, ¿no? Y el subtítulo que es muy largo, entonces le dije, bueno, pues déjame pensar, y salió, se los propuse y de inmediato lo aceptaron, ¿no? Ok, vámonos a un corte, estamos en su programa Enredarte y regresamos para que Eloy nos platique, pues, qué pasa con esta guerra tecnológica. Él pertenece como un servidor, pertenecemos nosotros utilizamos la fotografía análoga y la fotografía digital. Mi padre solamente la análoga y los chavos, ahora los millennials, solamente la digital. Tú y yo estamos como que en el parteaguas. Sí. Y a ratos nos dan la opinión. Después de este corte regresamos. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Estamos de regreso con Eloy Valtierra en torno a la presentación del libro El sentido de mirar. Eloy, bueno, tú perteneces prácticamente a la época análoga y aparte, bueno, para que la gente compre el libro no lo voy a platicar, pero la familia Valtierra es de las pocas familias o los pocos integrantes o pocos fotógrafos que han tenido, si no la oportunidad, la suerte de cubrir eventos bélicos. Han estado en Nicaragua, en El Salvador, en la República Saharaui, obviamente en la guerra que le llamaron, ¿verdad? Pero que no fue una guerra, fue ahí como que unas cachetaditas en la cuestión de la selva, la Candona y los ahí en Chiapas. Y bueno, en la mayoría, los principales eventos, se puede decir, si no de violencia, sí de descontento social, porque en este país eso no son guerras, sino son descontentos porque llegan a más. Pero en la época de la análoga, ¿este libro tiene algo digital o todo lo hiciste con análogo? Prácticamente todas las imágenes están en el libro. Es la etapa análoga, yo creo, de la familia. Sí. Hay algunas imágenes de algunos fotógrafos que incluí en la historia, como de Mario Basilio, como de Eduardo Jiménez,
Que aquí está Mario Basilio. Aquí está Basilio, sí. Son fotos digitales. También Rodolfo tiene algunas imágenes digitales, pero prácticamente el 90% del libro es de la etapa análoga. Y bueno, todas las imágenes están publicadas, están utilizadas en blanco y negro. No todas las imágenes están en blanco y negro, muchas están en color. Pero para propósitos editoriales se decidió hacerse en esta impresión duotono para que tuviera una mejor presencia. Pero sí, siendo de la época análoga, no ser nativo digital, como les llaman ahora a los jóvenes que están totalmente en la digitalización o en la época digital, yo creo que pues somos estamos en esa zona intermedia, ¿no? Pero que nos ha permitido, por ejemplo, yo mencionaría que nosotros en Cuarto Oscuro, el proyecto Cuarto Oscuro, por ejemplo, fuimos de la primera agencia que invirtió muchísimos recursos para digitalizar, para poder transmitir desde los sitios donde cubríamos nuestros eventos. Llegamos a hacer en momentos los más avanzados tecnológicamente, ¿no? Compramos equipo que solo tenía, por ejemplo, que era un equipo de AP y que la podíamos comprar las demás agencias. En México ninguna de las agencias que había en ese momento, ni periódicos, había 2 periódicos que tenían un equipo de esos, y Cuarto Oscuro ya lo tenían. Entonces siempre pensamos que la tecnología iba a ser un elemento importantísimo, y la cámara es una muestra de la tecnología. Y entonces las computadoras y todo esto era parte de lo que teníamos que nosotros iniciar en ese desarrollo. Entonces hemos avanzado, hemos sido impulsores de los proyectos digitales, del trabajo con la cámara digital. Exploramos con cámaras de bajo costo y desarrollamos a estos jóvenes que ya son de la generación nativos digitales, que podían trabajar con esas cámaras muy lentas para nosotros, porque el disparo era más lento. No sé si recuerda que de repente disparaba uno y el obturador abría después. Como se ponía a pensar. Como que se ponía a pensar y disparaba. Bueno, yo me recuerdo muchos fotógrafos que ahora ya son grandes fotógrafos en varios medios. Iván Stephen, me acuerdo. Bernardo Cid, que yo con esa cámara pues tomaba la foto y después de ese tiempo que tomaba no estábamos acostumbrados a ello, y ellos podían hacer fotos extraordinarias con esa cámara tan lenta, ¿no? Pero el resultado es muy bonito. Vamos a ver ahorita unas imágenes en pantalla para que comentemos algo, pero aparte es una alegoría visual ver todavía libros de fotografía con una calidad hermosa, pero en blanco y negro. El blanco y negro es maravilloso, sobre todo en el fotoperiodismo. Yo estoy de acuerdo en que, bueno, y estamos de acuerdo en que son muy bonitas las páginas de los periódicos, pero un periódico que todavía sigue con ese concepto del blanco y negro, de la calidad, te llama mucho la atención. Bueno, tenemos esta imagen que son mujeres, supongo que es en Chiapas. Sí. Esta es parte de tu acervo. Sí, son fotos en el libro, que es una foto de Pedro. Una foto de Pedro de Chiapas en 1998. Esa imagen él la toma, es parte de esa serie. De la masacre de Acteal. Posterior a la masacre de Acteal, Pedro va a Chiapas. En ese momento él regresó a la jornada y hace esa serie de fotos que va en conjunto de esa serie de fotografías con la que gana el Rey de España, el premio Rey de España, que es aquellas mujeres que eran parte de esta gran fila de mujeres, como esa valla para no permitir que entrara ni el ejército ni las fuerzas federales. Entonces esas mujeres están ahí retratadas por Pedro, una acción de este género que ahora se reivindica mucho, ¿no? Y luego la imagen, esa sí es tuya, la imagen, dramática, el edificio de Televisa en el 85, ¿ibas caminando o ya, bueno, pasó el temblor? Como sí. Ahora pasa algo y en redes luego. Pero cuando pasa tú dijiste, bueno, ibas pasando por ahí y dijiste, quiero ir a Televisa porque están diciendo en vivo que se está cayendo. Fíjate que la fotografía tiene una característica muy, para mí, interesante. Yo hablo de singularidad. En la vida es un hecho singular y la fotografía es lo que representa esa singularidad. Entonces, yo ese día por la noche la noche anterior había sido la fiesta de la jornada
y yo había quedado junto con la casa de Pedro, y en la mañana, pues después del sismo, yo ese día había ido porque iba a salir una práctica de campo, y entonces Pedro me prestaba, siempre era muy solidario, me prestaba una cámara. En esa época, esa foto es, vamos a decir, como la que inauguro mi época fotográfica, sí. Porque antes de eso sí había hecho mucha foto desde los 11 años, pero esa es como la primera imagen con la que creo que me publica La Jornada y con la que creo yo que inicio mi etapa fotográfica. Entonces, yo con esa cámara y esos 2 rollos, en la mañana me fui a hacer fotos porque pues sabíamos del sismo, no sabíamos de la magnitud, pero sabíamos que había sido el sismo, y entonces yo salí a caminar. Caminé, fui hacia el centro y regresaba caminando hacia la zona del poniente donde está mi casa, y pasé por frente a Televisa y pues me enteré que estaba pues caído. No, ya las crónicas después de Jacobo, ¿no? Las escuchábamos a través de del radio. Pero bueno, yo pasé y me detuve por un momento y tomé varias imágenes, que esa es una de ellas, en donde vemos ese emporio, ¿no? De las comunicaciones que pues destruido, ¿no? Totalmente, solo ese símbolo que estaba. Y luego tienes otra muy interesante sobre, ese es el conflicto de la huelga, ¿no? De la huelga de la universidad en 86. Para mí, por ejemplo, en esa parte histórica es importante porque son previos a la época, bueno, ya en Cuarto Oscuro. También este es 1986, el movimiento del CEU, el movimiento estudiantil universitario, que se oponía a las cuotas que el rector en aquella época, el Jorge Carpizo, intentaba poner. Y se hizo una huelga general en la universidad, pero en aquel momento, que era 86, esa combinación de 8 y 6 del 68 que había pasado, sí se llegó a un diálogo, se hizo un diálogo público en donde los estudiantes estaban de un lado de la mesa y las autoridades del otro. Muy interesante. Y en ese diálogo pues hubo muchas rispideces, pero siempre había diálogo. Entonces ese día de discusión ya se disponían a retirarse de la mesa de diálogo, ya había acabado, se transmitía a través también de las televisoras de la Radio UNAM y de TV UNAM, y ya se despedían a despedirse, recogían sus cosas, y surgió algo que los hizo volver otra vez a verse de cada uno del lado de la mesa, en esa mesa, ¿no? Y yo ya también, muchos fotógrafos se habían ido, yo me esperé hasta que casi prácticamente se fueran, pero cuando vi que regresaron, se me hizo muy interesante cómo todos las autoridades voltearon a ver a Antonio Santos, que es uno de los líderes estudiantiles, que les estaba, pues no sé si recordando algo que se les había olvidado en el tintero, ¿no? En esa discusión de ese día. Y entonces, pues esas miradas, ¿no? Para mí fueron importantes, y por eso esa imagen nos gustó muchísimo. Y los periódicos, que en esa época era el nacimiento prácticamente Cuarto Oscuro, publicábamos en el periódico El Día, que ahora ya no lo hace quien lo hacía en aquella época, y era un periódico muy interesante porque pues pudo publicar esa imagen, una imagen en la portada, una imagen que reflejaba el diálogo, la discusión, que bueno, no es de más decir ahora que por muchos de los conflictos parece como que intentan siempre definirse por la violencia o por el enfrentamiento, ¿no? Y no por el diálogo, como en aquel entonces. Vamos a un corte, continuamos en el bloque para platicar más sobre el sentido de mirar de Eloy Valtierra. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato, Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura.
Estamos de regreso. Vamos a continuar viendo imágenes. Esta imagen fue en Chiapas. No, esta es una imagen en San Salvador, en la República Salvadoreña, en Centroamérica, en la última ofensiva del Frente Farabundo Martí, que era aquella que esperaban fuera la triunfal, pero bueno, el ejército se opuso, tuvo apoyo muy fuerte de los Estados Unidos y realmente el Frente Farabundo Martí después llegó al poder, pero por la vía electoral, ¿no? Esa es una imagen también muy, muy interesante y quizá emblemática de aquel asesinato del rector y de su equipo muy cercano de la Universidad Centroamericana, los jesuitas, ¿no? El padre Yacuria, que fue asesinado en la Universidad Centroamericana, ¿no? Y ese día yo tuve la suerte, ¿no? Si podríamos hablar de suerte, porque yo llegué a El Salvador y no me habían dado visa para entrar al país. Entonces me dijeron que tenía que buscar mi sello de migración. Yo entré porque llevaba una carta. Meses antes de Cuarto Oscuro ya había estado Tomás Martínez en El Salvador y él me dijo: quienes acreditan a los periodistas es las Fuerzas Armadas. Entonces llévate una carta dirigida a las Fuerzas Armadas y ya, entonces yo llevaba ya todas esas cartas listas, mis credenciales y demás, y bueno, mi pasaporte, y resulta que cuando entro a El Salvador no me dejan pasar porque llevaba esa carta. Entonces, pero cuando yo llegué a El Salvador solo entramos 2 periodistas, yo y un salvadoreño. Entonces todos los demás periodistas que iban a El Salvador en ese avión se fueron a Costa Rica y supongo regresaron no sé, o se quedaron en Costa Rica, pero no entraron a El Salvador. Entonces yo tenía que buscar mi sello de migración y ese día había decidido ir a migración para buscar mi sello. Y bueno, fui a migración y estaba cerrado, pues estaban en guerra el país. Y regresé al hotel, y cuando yo regresaba al hotel, en ese sitio donde nos reuníamos todos los periodistas que estaban cubriendo el conflicto salvadoreño, me comenta un reportero de Carlos Ramos, me dice: oye, hay un hecho ahorita impresionante, tienes que irte ahorita a la UCA porque acaban de asesinaron en la madrugada al rector de la UCA. Entonces ese es el tema del día. No te lo puedes perder, tienes que ir de friega. Entonces fui y entré, era el único fotógrafo que estaba ahí dentro. Perfecto. Cuando llegué, entré, me metí, tomé las fotos y poquito cuando yo salía, empezaron a cerrar la policía, ya a poner los cordones, a cordonar para que no pudiera entrar nadie. Entonces cuando yo salía, bueno, entraban y salían militares y bueno, hice esta imagen que se está viendo. Muy interesante. Sí, se ve uno de los cuerpos de los que están ahí, es el padre Yacuria y sus 2, parte de su equipo de la dirección de la universidad. Y bueno, el agente que los mató, según esto, eran los escuadrones de la muerte. Es una imagen que yo la tomé y cuando regresé al hotel, ya regresaban todos los fotógrafos de las coberturas diarias, porque había que salir muy temprano y regresar a las 6 porque era el toque de queda. Entonces, cuando se supo que yo tenía la foto, pues entonces todas las agencias querían que les vendiera la imagen, ¿no? Y luego tenemos por aquí esa. Esta es otra imagen también de El Salvador, y esta yo le llamo, bueno, es el ataque del Escalón. Este es un lugar donde el Frente Farabundo Martí tomó el Hotel Sheraton, porque en ese lugar, durante este conflicto, esa última ofensiva, el ejército salvadoreño tenía aviones con los que bombardeaba las posiciones de la guerrilla. Y entonces la guerrilla sabía que el ejército salvadoreño no tenía capacidad para volar aviones y poder bombardear. Entonces lo que ellos se enteraron es que quienes piloteaban los aviones eran 4 marines norteamericanos y se hospedaban en ese hotel. Y por lo tanto hicieron un operativo que tomaron el hotel. Esos días, porque fueron varios días que estuvieron tomados, el ejército quería recuperar el hotel, pero las fuerzas guerrilleras estaban muy bien apostadas. Y por ejemplo, ese día que yo estuve ahí junto a ese teniente que daba órdenes con su radio y mandaba a los soldados a avanzar para poder lograr tener algunos metros de territorio para ir entrando y penetrar hacia donde estaba el hotel y poder liberarlo, porque los guerrilleros habían amenazado con
ejecutar a los marines norteamericanos. Era una presión política, se entendía, porque, claro, pero el ejército nunca pudo tomar el hotel. Lo que sí sucedió fue que con la presión a través de la radio que hacía Radio Venceremos, el ejército norteamericano le pidió al gobierno salvadoreño que liberara a los presos políticos que pedían los guerrilleros y otras condiciones más que había para que las cumpliera, con tal de que sus 4 soldados norteamericanos salieran del país y no fueran asesinados. Oye, Eloy, ¿tú decides la foto, la portada, o hay un comité editorial o tus hermanos? La foto y la portada, sí. ¿Cómo fue? Si es una decisión tuya o puede ser una línea. En una decisión más bien colectiva, yo lo revisé también con los editores. Había 2 opciones. Esta imagen, que es la que quedó, que también no era tan conocida, que ahorita platicamos de ella, ¿no?, que describimos. Y había otra que es también en el escalón de un soldado que está herido y que lo llevan hacia la ambulancia. Son imágenes que sí compitieron por llevarse la portada y la ganó la imagen. También porque pues este es un juego de diferentes profesiones. El diseñador, por ejemplo, Antonio Sacristán, pues estaba él queriendo, pues bueno, este diseño es mucho mejor que este otro. En esa decisión se optó por tener un vertical, hacer el libro en forma vertical y en forma horizontal. Y la decisión que se tomó junto con Chema y con Víctor del Real, que eran los otros dos, fue en horizontal. Muy interesante. Entonces la foto pues se dio esta por esa decisión. Las fotos de este libro, y como deberían de ser todas las fotos importantes, interesantes en los medios, tienen una característica muy especial. El fotógrafo está dentro de la historia, no son con telefotos, o sea, están metidos. Una característica que tiene Pedro, que eso se lo he admirado desde que lo conocí, que hemos seguido sus escuelas, de que ustedes están con 35 milímetros, están cerca de, o sea, no pueden darse el lujo por temor a las balas, a estar tomando con telefoto, tienen que meterse al conflicto, a los macanazos, eso es una parte interesante y que me da pauta para la protección física y protección gubernamental. ¿Qué me puedes platicar a nuestros seguidores de este tema de las facilidades que tienen los periodistas, los fotógrafos, mi límite como ciudadano y tu límite como periodista, como fotógrafo? Si yo soy un policía actualmente y tú me tomas la foto, yo tengo derecho a enojarme, pero no hay al menos aquí en Guanajuato no está legislado. Y esto me lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cómo está actualmente la actividad y la función de un fotoperiodista en el tema principal de este país, que es la violencia, y violencia física, violencia de balas, violencia de ráfagas, y que ustedes tienen que seguir cumpliendo con una función de informar? Y hay alguna legislación, sigue siendo el periodista el quinto poder y yo con mi esto puedo entrar, sino más que esto no, la charola no me da, no es a prueba de balas. Sí. ¿Qué podemos comentar? Porque con esto terminaremos esta invitación, pero sí es muy interesante. Entonces, ¿cómo estamos en ese tema? Pues creo que estamos en un tema muy endeble, ¿no? Yo creo que sí tiene que ser el fotógrafo, el periodista, el reportero, tiene que medir qué tanto tiene que entrar. Yo creo que yo he estado en muchos estos momentos de conflicto y momentos de tensión, y yo creo que para mí, por ejemplo, en ese caso, yo lo que veo es que se ha escalado la violencia a un grado mayor del que creo que deberíamos estar. Entonces, los periodistas, los defensores de derechos humanos son quienes son los que están ahí frente, ¿no? Y sobre todo quienes tenemos una cámara, porque la cámara también tiene una cierta dosis de
de un artefacto y que también puede ¿Sigue ser... vendiendo la foto roja, la nota roja? Yo creo que sigue vendiendo por morbo. Yo creo que como periodista que debemos tener mesura en muchas cosas. Yo creo que debemos no publicar todo lo que tenemos. Yo creo que sí hay que publicar lo que sea necesario publicar. Yo hablo de una fotografía que tenga una función social. Cuando la fotografía pierde esa función social, si yo publico una foto de un asesinato de alguien que puede funcionar bien para alguien y bien para otro, mal para otro, creo que no está cumpliendo la función social. La función social debe funcionar, esa foto debe mostrar algo que es cultura, información para el público, para la audiencia que se tenga. Si esa foto no tiene ese sentido, cuidando detalles también de seguridad de quienes la hicieron, del propósito que se tenga para informarla, sí tiene que medirse eso. Porque llegamos a un nivel donde que estas fotos puedan pasar esa línea que como fotógrafos, como fotoperiodistas también tenemos límites y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Sí. Si nosotros rompemos ese límite, podemos estar cayendo en, yo sé, y hay mucha gente que quiere o que busca la fama. Yo digo que un fotógrafo debe ser una persona muy sencilla y que su trabajo lo diga, pero que no necesariamente busque ser la fama, ¿no? Sino que mostrar lo que él quiere, lo que él siente y lo que él ve. Pero siempre con esas limitantes. Hay quienes en otros países decían hay que publicar como anónimos, no publicar el crédito, ¿no? Claro, hay algunos que dicen que no, porque pues no tiene reconocimiento su trabajo, pero yo creo que sí tiene que pensarse en la seguridad. Ahora, yo creo que en cuanto a estructuras de poder, por ejemplo, oficiales y las que no son oficiales, pues actúan de la misma manera. Entonces, yo creo que tenemos que ser como medios, como fotógrafos, como seres humanos, lo más cuidadosa posible, pero que nuestra imagen diga algo a todo el público y que no solamente funcione como un panfleto, que yo veo muchos de los grandes de los periódicos que hacen, de esta nota roja, a veces sí seguían como aquellos panfletos que tenían un sentido estrictamente publicitario, ¿no? Y ahora, o ideológico. Y después de que pasa todo eso, actualmente, no sé si pasa en el caso tuyo, todavía tienes otro filtro. Uh-huh. El editor, que ya no son fotógrafos, ya son licenciados en ciencias de la comunicación, son en diseño, y te corta la foto, te dice, hay que... Entonces, yo sé de muchos casos de amigos del DF que... Sí. Después de que pasan todo eso que platicas, el editor le da delete a la foto porque no le entiende. Tu opinión debe ser igual que la mía. Sí, debe seguir existiendo que el editor de fotografía sea un fotógrafo porque conoce pues, todo lo que puede pasar. Y eso nos lleva también a el director del medio, o sea, la línea, dice, la línea editorial, la línea gráfica. Esto no puedes poner, todo eso es muy interesante, son temas temas tabús. Claro, son temas que pues está siempre siempre es presente, ¿no? Porque el fotógrafo llega, busca su foto, logra una buena foto y después tiene que pasar ese tamiz del editor. Y yo creo que el editor de fotografía debe ser un personaje sensible a la imagen, que sepa, que entienda la imagen, que conozca de composición, que conozca de estilos plásticos, que tenga idea de la imagen, que esté informado sobre la noticia, lo que está sucediendo, y todos esos elementos en conjunto podrá tener la posibilidad de ser quien decida. Pero claro, hay una línea editorial. Yo creo que eso es algo que siempre lo tenemos presente, pero el fotógrafo también tiene que ser un ser activo en ese sentido. Es decir, ir y hablar con el editor y con el editor. Y si se puede, hasta con el mismo director para sensibilizar ante esa imagen. Yo creo que en muchos fotógrafos, también de los que he estudiado, tienen esa habilidad de estar y de poder llevar su imagen y de insistir con su imagen, ¿no? Yo siempre digo que un buen fotógrafo es como un buen bateador, ¿no? Tiene que batear todos los días
y cada vez que se para con el bat, tiene que pegar, aunque es un hit, ¿no? Lo que sea, pero siempre tiene que pegar, tiene que tener un buen promedio. Entonces, un día pues tomas una buena foto, pero al día siguiente tienes que volver a salir y volver a tomar otra buena foto. Y seguramente, con toda esa insistencia de buenas fotos todos los días, el editor y el director va a caer la foto, ¿no? Bueno, una recomendación, no nomás es para fotoperiodistas, no nomás para medios de prensa, es un libro muy interesante. Yo opino que son 3 libros, un libro gráfico, un libro de fotografía visual muy interesante, un libro histórico, y bueno, los que conocemos a Pedro y a sus hermanos, es un libro anecdótico, un libro biográfico, y en conjunto tienen un tesoro. Este libro va a estar a la venta en la librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica, aquí en el Centro Cultural CREA, y bueno, redes sociales, ¿dónde te localiza la gente? Mira, ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues bueno, mi página es eloyvaltierra.com, estoy en nacon.com.mx, y pues bueno, también Eloy Valtierra en el Facebook, y pues ahí me pueden encontrar. Colaboro con varias instituciones, varios medios, y pues estamos a la orden, ¿no? ¿Tú das talleres de fotografía? Estoy ahorita estoy dando un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Artes y Diseño, que ya inició, pero habrá próximos en los semestres, y damos también talleres de fotoperiodismo, de retrato documental, de fotografía, bueno, para quienes se inician en la fotografía y quieren aprender fotografía digital, composición, todos los niveles de fotografía. Estamos ahí en nacon.com.mx. Bueno, pues vamos a estar en contacto porque yo que ando metido en este medio de la fotografía, me gusta que la gente se capacite, me gusta decirle a los alumnos que tenemos en universidades, entonces vamos a poner de acuerdo para que no sea la última vez que esté aquí Eloy en este tipo de programas y de todo lo que es red y televisión. Bueno, el tiempo es nuestro enemigo, se está agotando el tiempo, pero yo quisiera, José Luis, comprométete a volverlos a traer para que tengamos la segunda parte o tu futuro libro. Y yo tuve, junto con el Tyson y algunos irapuatenses o guanajuatenses, la fortuna de que nuestras fotos se publicaron en una de las revistas de Cuarto Oscuro cuando los municipios o las instituciones culturales patrocinaban eso. Ojalá y volvamos a tener esto ahora que anda de moda esto de las fotos y de la lucha entre la imagen y la fotografía, la lucha entre, yo ya tomo mi foto con el celular, pero bueno, pues para que veas de este tamaño. Entonces yo te invito a que cuando tenga tu agenda lo permita, nos pongamos de acuerdo y vuelvas a estar en Irapuato y hacer algo en alguna universidad. Por supuesto. Tenemos la suerte de conocer a todos los rectores de las universidades de aquí de Irapuato. Me encantaría que tuvieras un diálogo con los alumnos de las carreras de fotografía, de ciencia de comunicación, de artes gráficas, de artes plásticas, y es un compromiso. Claro que sí, ¿no? Con mucho gusto. Te agradezco que estés aquí y vente Tyson, vamos a tomar la foto del recuerdo y aquí que vienen con otros compañeros de la prensa de México. Sí. Y estamos con ustedes, así nos despedimos de este programa Enredarte, que tiene ahora pues, la finalidad de tener aquí a gente muy interesante con temas muy interesantes. Y bueno, nos van a tomar la foto del recuerdo. Muy bien. Pues, gracias. Un placer. Hasta luego. Ahorita nos Perfecto. NPI presentó Enredarte con Vidal Verrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura.